buenas noches, compañeras, compañeros. Arrancamos ya nuestra octava sesión. Ya estamos por finalizar la docencia. Ayer comenzamos viendo un tipo de acción que se puede intentar en el Tribunal Andino de Justicia, que es la acción de nulidad contra las decisiones y resoluciones que vendría a ser el derecho derivado de nuestro derecho comunitario, que contradicen a otras normas o que han sido adoptadas fuera del ordenamiento jurídico andino. Hoy vamos a avanzar otro tipo de acción que también es parte del derecho comunitario del Tribunal Andino de Justicia. Y bueno, vamos a empezar resolviendo el cuestionario, comentando respecto al cuestionario que dimos el día de ayer. Entonces, como siempre, empiezo mandándoles las calificaciones a sus correos. Y empezamos con la primera pregunta. ¿Cuántos magistrados componen el Tribunal Andino de Justicia? Aquí ha habido aparentemente una confusión. Tanto los que han puesto 5 magistrados como los que han puesto 4 magistrados, se les va a hacer valer esta pregunta, debido a que en las diapositivas habíamos mostrado que el Tratado de Creación del Tribunal Andino de Justicia hablaba de 5 magistrados. Entonces, algunos, tal vez la pregunta no estuvo bien redactada, pero algunos han puesto 5 por esa razón. Sin embargo, esa composición ha sido luego modificada, ¿no? Para que sea la misma cantidad de magistrados que de países miembros. Entonces, con la excepción o sea, tomando en cuenta, digamos, esa confusión que vemos que 7 personas han puesto 5 magistrados, tanto los que han puesto 4 como los que han puesto 5 van a tener los 2 puntos que vale esta primera pregunta. Entonces, aclarado eso, pasamos a la siguiente. Aquí el 100% ha respondido de manera correcta. Creo que es uno de los temas que más hemos debatido ayer, respecto a que el Tribunal Andino de Justicia debería ser independiente de los gobiernos de los países miembros y los demás órganos e instituciones del sistema andino de integración. Luego, respecto a que la acción de nulidad se puede presentar únicamente sobre las normas de derecho comunitario emitidas por los órganos decisorios del sistema andino de integración, estamos hablando de las decisiones y resoluciones, la respuesta correcta era verdadero. Y bueno, algunos, aquí había la opción otros, ¿no? Que por error la he dejado. Entonces, las 3 respuestas que han puesto, hay 3 compañeros que han respondido en otros y han escrito contra las normas que conforman el ordenamiento jurídico andino, y está muy bien. Decisión, resolución o convenio, está bien. Consejo Andino de Ministros, bueno, son quienes emiten las normas, así que también está bien la respuesta. Así que todos los casos, estos que han contestado en otros y los que han contestado verdadero, tienen la respuesta correcta. Bueno, la siguiente pregunta era: ¿cualquier ciudadano andino puede presentar una acción de nulidad si demuestra que sus derechos subjetivos o sus intereses legítimos hayan sido afectados? La respuesta es verdadero. La mayor parte de ustedes han contestado de manera correcta. ¿Un país miembro puede presentar una acción de nulidad contra una decisión por la que ha votado afirmativamente? Falso, ¿no? Ningún país puede, si un país ha votado afirmativamente el momento de la adopción de una norma comunitaria, luego no podría reclamar su nulidad, ¿no? Porque ha sido parte del proceso de adopción con su voto positivo. Y bueno, la última pregunta: la acción de nulidad contra una norma que conforma el derecho comunitario andino debe presentarse como máximo 2 años después de su entrada en vigencia. No habíamos dicho, por un tema de seguridad jurídica, no podemos pretender que se declare nulidad normas que tienen más de 2 años, porque imagínense cuál sería el efecto durante todo ese tiempo, digamos, durante 10 años que ha estado en vigencia la norma, que se ha estado cumpliendo. Y si luego se declara nulidad, genera mucha incertidumbre. Entonces, por eso es que se ha establecido que solamente se puede presentar un recurso de nulidad 2 años, como máximo 2 años después de que esta norma entre en vigencia. Bueno, también ha contestado la mayoría de ustedes de manera correcta. Doctor Villavicencio tiene la palabra. Buenas noches, estimado doctor. Buenas noches, compañeros. Quería hacerle una pregunta. Respecto de la calificación de esta evaluación, ¿ya se encuentra subida en el sistema?
No, aún no le he subido porque tengo que corregir esas dos respuestas. No puedo subir las respuestas automáticas. Tengo que hacer una revisión manual para poder considerar los que han puesto 5 magistrados y las que han puesto la respuesta otros. Es solamente por ese tema técnico, pero mañana me comprometo a que van a estar en el sistema junto o en la plantilla que tenemos compartida de Google, junto con la calificación del cuestionario de hoy. Muchas gracias, doctor. A usted. Entonces, ahora sí arranquemos con la sesión que teníamos programada para el día de hoy. Vamos a hablar hoy de las interpretaciones prejudiciales. Yo les mostraba ayer un cuadro, lo he vuelto a poner en estas diapositivas, que la mayor parte de las sentencias que ha emitido el Tribunal Andino de Justicia son a causa de esta necesidad o esta obligatoriedad que tienen los jueces nacionales de poder realizar interpretaciones prejudiciales en el caso de que se tenga referencia a la norma andina en algún proceso interno que se esté ventilando. Entonces, digamos, es donde más experiencia tiene el Tribunal Andino de Justicia. Uno de los magistrados decía que el mismo artículo ha sido interpretado ya cientos de veces. O sea, estamos hablando de que hay cientos de sentencias que son iguales, porque jueces distintos piden la interpretación de una misma norma, o de un mismo artículo, o de un mismo aspecto. Sobre todo se pide este tipo de interpretación prejudicial cuando hablamos de temas que tienen que ver con propiedad intelectual. La comunidad andina tiene un régimen común de propiedad intelectual. Sinceramente, es de los pocos regímenes comunes que hemos logrado dentro de la comunidad andina. Entonces, nuestros 4 países incluso prescinden en algunos casos de norma nacional respecto a propiedad intelectual, porque la norma que la regula es norma comunitaria, es armonizada en nuestros 4 países. Bueno, con esa breve introducción, entonces empezamos con lo que es la interpretación prejudicial. Las normas, decíamos, del derecho comunitario deben aplicarse inmediata y directamente, ¿no? En el territorio de los países miembros. Los particulares podrían invocarlas en algún momento ante jueces nacionales. El ejemplo más común, por lo menos en Bolivia, es que algún titular de una patente o alguien que quiere registrar una marca en el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, en el caso de Bolivia, hace su trámite, ¿no? Para poder registrar esa marca. Resulta que el propio CENAPI le rechaza la inscripción, ¿no? Le rechaza la inscripción por una serie qué sé yo, de incumplimiento de requisitos o porque ya existe otra marca similar, alguna razón. Entonces, lo que hace el privado es acudir a una instancia superior, ¿no? Presenta un recurso jerárquico para que esa resolución del CENAPI, del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, se revierta. Entonces, estamos ante autoridades nacionales que deben interpretar la normativa andina, ¿no? Entonces, o que tienen, o que en la demanda o en el recurso que se ha presentado, hay aspectos vinculados a la normativa andina. Entonces, ahí es donde se utilizan estas interpretaciones prejudiciales, porque habíamos dicho que no pueden los jueces nacionales interpretar la normativa andina. Requiere, es exclusivo y excluyente el Tribunal Andino de Justicia y requieren hacer la consulta entonces al Tribunal Andino de Justicia. Entonces, ¿cuál es la idea? Es que es tener un mecanismo que garantiza que la aplicación e interpretación del derecho comunitario por parte de los distintos jueces nacionales se realice de manera uniforme en los países miembros. Que no sea que un juez o una autoridad jerárquica, digamos, de algún país interpreta la norma comunitaria de manera distinta que un juez de cualquier otro país. Se supone que la interpretación debe ser uniforme. Veíamos que una de las funciones del Tribunal de Justicia es precisamente asegurar la interpretación uniforme de la norma comunitaria, ¿no? Entonces, la idea para esto es que los jueces nacionales, a través de estas interpretaciones que hace el Tribunal Andino de Justicia, puedan resolver los temas como si fueran jueces
comunitarios, porque ya tienen la interpretación emitida por el propio tribunal. Entonces, la interpretación de la norma, la interpretación prejudicial, es una atribución privativa del Tribunal Andino. Nadie más puede interpretar la norma andina comunitaria que no sea el Tribunal Andino de Justicia. Entonces, debe el Tribunal Comunitario interpretar de forma objetiva la norma comunitaria y al juez nacional aplicarla al caso concreto que ventila en el orden interno. Entonces, el Tribunal Andino de Justicia hace una interpretación general del artículo o de la disposición que se requiere interpretar, y el juez nacional, a partir de esa interpretación, debe aplicar esa interpretación en la decisión que va a tomar en el proceso interno que se esté ventilando, ¿no? Es prácticamente esa la idea. Lo que dice el Tratado de Creación del Tribunal es que el órgano jurisdiccional supranacional deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la comunidad andina. ¿Qué quiere decir? Que un juez comunitario en ningún caso puede interpretar la norma nacional. Para eso está el juez nacional. Tanto el juez nacional no puede interpretar la norma comunitaria como que el Tribunal Andino no puede interpretar la norma nacional, ¿no? No pueden hacerlo ninguno de los dos, y en el propio Tratado de Creación del Tribunal Andino de Justicia se especifica que no puede interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso. O sea, no puede decir el demandante tiene razón en el caso, o sea, no puede emitir un pronunciamiento respecto al propio proceso que se ventila en la justicia nacional, ¿no? Cuando puede referirse al proceso, cuando esto sea indispensable para poder interpretar de manera correcta o para poder explicar, ¿no?, la interpretación de manera correcta. Doctor Belepucha tiene la palabra. Gracias, doctor. Buenas noches con todos. Tengo una inquietud. Usted acaba de manifestar que tiene que haber uniformidad entre la Administración de Justicia de la CAN. ¿Esto se encuentra en alguna norma o es vinculante? Porque uno entiende que puede existir a lo mejor un criterio o apreciación distinta en lo que tenga un magistrado a lo que tenga otro, y como que les obligan a unificar. Creo que eso no, personalmente, y por eso le consulto, tengo esta inquietud. O sea, necesariamente tienen que unificar los criterios, como decimos acá en el Ecuador, en el Código Orgánico de la Función Judicial, o si es que son varios jueces, uno de ellos puede a lo mejor apartarse o no compartir ese criterio, ¿no? Esa era mi consulta, Doc. Gracias. Muchas gracias. La referencia a la interpretación uniforme del derecho comunitario es, en este caso, en el caso de las interpretaciones prejudiciales, es para que todos los jueces nacionales, no los magistrados, sino los jueces nacionales de nuestros países, tengan una interpretación común, ¿no? Ahora, esta interpretación común, obviamente, la hacen los magistrados, y hay 4 magistrados. ¿Cómo se adoptan las sentencias? Se adoptan en una última instancia, se adoptan por votación, es decir, puede quedar 3-1. Uno de los magistrados podría opinar de manera distinta, pero la sentencia que se emite es la que debe aplicarse para todo el territorio de la comunidad andina, es la que tiene la mayor cantidad de votos, es decir, la que tiene 3 votos de los magistrados. El magistrado que está en disidencia puede dejar por escrito su disidencia y explicar incluso por qué, ¿no? Incluso se puede apartar, puede no suscribir, ¿no? Dejar a un suplente que suscriba, pero no, o sea, sí existe la posibilidad de que un magistrado tenga una interpretación distinta de algún asunto que requiere interpretación precisamente del derecho comunitario. Pero una vez que se emite la sentencia, no, los jueces nacionales no pueden interpretar por sí mismos la norma andina, directamente se tienen que leer y tienen que aplicar, ni siquiera conocer, sino aplicar
la interpretación que emana de la sentencia que se ha aprobado por la mayoría de los jueces, ¿no? Espero haber podido contestar la pregunta, doctor. Continuemos. Entonces, aquí hay un tema que es importante y necesito que lo recuerden para el cuestionario. La consulta, ¿no? Esta consulta que se hace, porque en realidad un juez nacional tiene que consultarle al Tribunal Andino de Justicia sobre la interpretación de alguna norma comunitaria. Esta consulta es facultativa, es decir, podría o no podría hacerla, siempre y cuando la sentencia del Tribunal Nacional sea susceptible de recursos de derecho interno. Lo ponemos en fácil. La consulta es opcional si es que existe donde apelar en el derecho interno la decisión del juez que quiere hacer la consulta. Entonces, si tenemos una instancia superior, si el juez va a fallar en mi contra y todavía tengo una instancia superior donde puedo recurrir, la consulta es facultativa, no es obligatoria. Pero sí es obligatoria cuando, cuando no existe un recurso ulterior, la posibilidad de acudir, de apelar la decisión de ese juez. Entonces, la consulta es facultativa dependiendo en qué instancia se encuentra el proceso. Si yo todavía tengo la posibilidad de apelar, por decir así, entonces el juez no tiene que hacerla obligatoriamente. Pero si no tengo opción de apelación, si es la última instancia, es obligatoria, no es facultativa. Entonces, ¿cómo se hace, no? Cuando existe algún proceso donde debe aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, pueden solicitar directamente y mediante simple oficio la interpretación del tribunal acerca de dichas normas, siempre y cuando la sentencia de dicho tribunal sea objeto de recurso posterior, como les decía. Entonces es facultativa si es que hay un recurso adicional al que puedo acudir en mi justicia interna para estos casos. Aquí les pongo un ejemplo que está en los vistos de alguno de las consultas prejudiciales, y aquí hablan de un oficio que se habría presentado en el 2020, se ha mandado vía courier, ahora ya se puede presentar por mail directamente, no necesitan siquiera mandar por courier, mediante el cual un tribunal distrital número 3 de lo contencioso administrativo concede en el cantón Cuenca de la provincia Azuay de la República del Ecuador, o sea, es un tribunal contencioso administrativo que está en una provincia, ¿no? del Ecuador. Le solicita directamente al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial y pone los números de artículos, el 8, el 165, el 166, etcétera, de la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La decisión 486 es la de propiedad intelectual, a fin de resolver un proceso interno, ¿no? El proceso interno que seguramente algún privado ha iniciado en el marco de este tribunal distrital número 3, contencioso administrativo. Entonces, así es como funciona un tribunal nacional que recibe algún proceso o debe resolver alguna controversia de algún privado, donde involucra derecho comunitario, debe pedir obligatoriamente, si es que es el de última instancia, la consulta al Tribunal Andino de Justicia. Doctor Arroyo tiene la palabra. Profesor, me parece muy interesante el tema de la aplicación del derecho comunitario en los Estados miembros. Puede invocar en un proceso específico y mi pregunta va en el siguiente sentido ahora, ¿no? Si existe el principio de subsidiariedad, como en el caso de la Comisión Interamericana o otros organismos internacionales en derechos humanos, hay que agotar primero los mecanismos internos para luego, en caso de que se mantenga la violación de una norma de derechos humanos, obviamente, recién tú puedes plantear, digamos, o cualquiera sea el sistema universal o regional. En el caso de la Comunidad Europea, yo, para acudir al Tribunal de Justicia de la Comunidad, necesariamente en un caso tengo que agotar en el ámbito interno o puedo acudir directamente como persona particular
cuando exista alguna violación, alguna norma de derecho comunitario, profesor. Muy bien, gracias por la consulta. En el caso de la norma comunitaria, cuando exista un incumplimiento a la norma comunitaria por parte de cualquier ente de alguno de los estados, el particular puede acudir, previo procedimiento, se hace un procedimiento primero en la Secretaría General, pero acude directamente al Tribunal Andino de Justicia. Si un país está incumpliendo una norma comunitaria, acude directamente al Tribunal Andino de Justicia. No necesita acudir a la justicia nacional. Es más, no puede acudir a la justicia nacional. Entonces, en este caso, que un particular ha ido al Tribunal Distrital número 3, no es porque está denunciando el incumplimiento de la norma comunitaria, en ningún caso. Lo que está haciendo es acudir a este tribunal porque considera que de alguna forma, algún trámite, algún procedimiento que estaba realizando ha sido realizado de manera incorrecta, pero no en el marco de la norma comunitaria. Lo que sucede es que este juez nacional requiere la interpretación de la norma, de ciertos aspectos de la norma comunitaria para emitir un fallo. Pero no es que se está discutiendo si es que el país cumple o no cumple la norma comunitaria. Ahora, porque si un país incumple la norma comunitaria, directamente puede ir, el particular puede ir al Tribunal Andino de Justicia. Estos son para los casos, como digo, que un juez nacional requiere la interpretación de la norma comunitaria. No es para discutir o porque exista una violación a la norma comunitaria. Ahora, ¿qué pasa? Pongamos un ejemplo. ¿Qué pasa si el juez nacional, por ejemplo, no toma en cuenta la interpretación del Tribunal Andino? Si pese a que el tribunal ha emitido una interpretación que es clara, el juez nacional no la toma en cuenta. Entonces ahí el particular puede ir al Tribunal Andino de Justicia, pero va porque el juez no ha tomado en cuenta la interpretación del tribunal, porque ahí está el incumplimiento. Y ha sucedido. Un particular puede ir al Tribunal Andino de Justicia porque el juez nacional ha pedido una interpretación y después no la ha tomado en cuenta en su fallo, ¿no? Pero eso es un incumplimiento a la norma andina. No es porque se esté ventilando el incumplimiento de la norma comunitaria dentro de dentro de la justicia interna. No sé si se entiende, doctor. Sí, sí, profesor, entiende, gracias. Muchas gracias. Bueno, continuemos. Entonces, cuando un juez nacional conoce un proceso en el cual la sentencia va a ser de única o última instancia, es decir, donde ya no hay posibilidad de apelación, un juez nacional, estamos hablando de un juez de nuestros países, que sea de última instancia, o sea, que no tenga ningún recurso posterior que pueda presentar después de su sentencia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que se deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la CAN, de oficio o a petición de parte, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio la interpretación del tribunal comunitario. Entonces, un juez que dice, bueno, pese a que la norma andina especifica que si la marca se parece y no sé qué, me han negado el registro de la marca y el juez es de última instancia, el juez directamente debe suspender el proceso, no puede avanzar mientras no le responda al Tribunal Andino de Justicia con la interpretación de los artículos que tienen que ver con la causa que se está ventilando. Entonces, en este caso, y para efectos del cuestionario, cuando es un juez de última instancia, la consulta prejudicial es obligatoria. Por eso es que se ha llenado de consultas prejudiciales el Tribunal Andino de Justicia, ¿no? Entonces yo les decía, y eso ya lo habíamos visto antes, que la interpretación prejudicial solamente puede hacerla el Tribunal Andino sobre el ordenamiento jurídico comunitario. No tiene ninguna facultad el Tribunal Andino de Justicia para interpretar normas de derecho interno, ni tampoco normas de derecho internacional. Solamente puede emitir sus interpretaciones prejudiciales respecto a el derecho comunitario. Doctor Matienzo tiene la palabra. Doctor, muy buena noche. Adelante, doctor.
Buenas noches, doctor. Una consultita, disculpe. En algún momento usted manifestó de que ya de un tiempo a esta parte el tribunal había determinado de que ya no se hicieran consultas, sino de que todas aquellas anteriores que ya se habían hecho, que son alrededor de 1000 y tantas, o 7000, perdón, sirvan como más o menos entendí una base de datos como jurisprudencia. Entonces, pese a ello, doctor, ¿sigue la posibilidad, o sea, persiste la posibilidad de poder solicitar una interpretación o simplemente cada país tiene que remitirse a los antecedentes como jurisprudencia? Muchas gracias por la consulta, doctor. Eh, Efectivamente, se tiene ahora, y nos tocan las próximas diapositivas, el tema del acto o el recurso o la sentencia más bien que se ha emitido que reglamenta el acto aclarado, que es precisamente para dejar de emitir sentencias que dicen lo mismo. En ese sentido, lo que ya ha sido interpretado por el Tribunal Andino de Justicia no requiere de volverse a interpretar. Pero hay muchos casos en los que lo que se requiere interpretar aún no ha sido interpretado por el Tribunal Andino de Justicia y en ese caso sigue siendo obligatoria la consulta prejudicial. Entonces, el Tribunal Andino de Justicia hoy por hoy solamente está haciendo interpretaciones de temas que antes no se hayan interpretado, ¿no? O sea, Doctor, la norma andina es bastante amplia y hay mucho que todavía no tiene interpretaciones prejudiciales. Sí, adelante, doctor. En ese caso, doctor, disculpe de que ya hubiera una interpretación sobre el mismo tema, ¿cómo podría el juez competente en este caso saber si ya existe una determinación sobre su cuestionamiento o sobre su duda? O si no, o sea, ¿quién le avisa? ¿Cómo es el procedimiento para enterarse de que lo que está solicitando interpretarse ya ha sido interpretado? Hay dos formas. La primera es que el juez nacional revise en la base de datos, lo vamos a hacer una pequeña búsqueda para que ustedes vean qué es lo que ya se ha interpretado, que lo haga directamente. Y la otra forma, que es lo que más han estado utilizando los jueces, por cierto, es mandar igual el oficio. Es lo que yo he visto que ha estado pasando este último tiempo. El juez necesita la interpretación de algún artículo y le manda al Tribunal Andino de Justicia, como es un simple oficio, lo que se manda para solicitar una interpretación prejudicial, y el tribunal le contesta. Podemos ver esas respuestas, que ahora prácticamente el tribunal está contestando a la mayor parte de las solicitudes de interpretación. Eso dice, el tema ya ha sido interpretado en la sentencia número tanto y número tanto. Entonces, el juez nacional tiene la certeza, pues, tiene una respuesta oficial del Tribunal Andino de Justicia de que ese tema o ese aspecto de la norma comunitaria ya ha sido interpretado. Pero está la posibilidad, y que es mucho más práctico, de poder revisar en la base de datos. En la base de datos la vamos a ver, ¿no? Para que ustedes vean, y ahí se van a dar cuenta que lo que se ha interpretado o todos estos años, desde el año 85, prácticamente lo que interpreta el Tribunal Andino de Justicia son cuestiones vinculadas a la propiedad intelectual. Muchas gracias, doctor, entendido. Muchas gracias, doctor. Doctor Belepucha, ¿tiene una consulta? Sí, doctor, gracias. Una pequeña consulta. Cuando ya se ha emitido una sentencia de interpretación prejudicial o en el marco de las competencias de los magistrados y digamos que tendrían que apartarse del precepto por consideraciones, digamos, obvias, a lo mejor se modificó alguna situación, evidentemente tendrán que volverse a pronunciar, entiendo yo, en ese sentido. Entonces, la consulta va en el sentido del régimen disciplinario de estos magistrados en el marco de sus competencias, porque, bueno, son jueces y conocen mucho. Pero como usted dice, hay una base de datos donde uno puede consultar todas las sentencias, todo, 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 pero si se podría cambiar un criterio o una postura en ese sentido, entiendo que sí, que no va a ser absolutamente toda la vida esa apreciación, por una parte, y por otra, ¿qué mecanismos
de control jurisdiccional se practican a los magistrados en ese sentido. Es decir, ellos podrán emitir la sentencia, los pronunciamientos en el marco de eso, pero si alguno comete, digamos, algún acto que no está pegado a derecho, ¿qué mecanismos existen para evitar que estas cosas vuelvan a ocurrir? Gracias, doctor. Gracias, doctor. Como comentábamos ayer, bueno, primero sobre la primera consulta, vamos a ver ahora cuáles son los casos en los que se tiene que volver a emitir una interpretación prejudicial, porque cambia, obviamente, por ejemplo, la norma. Cambiar una decisión, cambiar la 486 es bastante simple. Simplemente la comisión de la CAN lo hace una votación y puede modificar la norma y todo lo que se ha interpretado sobre la 486 ya no estaría vigente, ¿no? Entonces, eso ocurre, ahí tendrán que cambiar los magistrados su base de datos. Ahora, respecto al régimen disciplinario de los magistrados, ellos tienen un reglamento interno, ¿no? Es un reglamento que ha sido aprobado por la Comisión de la Comunidad Andina, es la decisión 500, que especifica que si un magistrado incurre en algún acto incompatible con sus funciones, o que choca con la moral o con otros actos, se lleva, digamos, a una especie de régimen disciplinario mediante el cual los demás magistrados podrían sancionar, ¿no? También existen causales para la destitución que están en la decisión 500. Eh, si me da un segundo, las puedo buscar. Y bueno, también los plenipotenciarios, los ministros de Relaciones Exteriores, podrían destituir un magistrado. Se ha discutido el tema porque como se imaginarán, existen ocasiones en las que los magistrados no actúan conforme a derecho y se busca este tipo de sanciones. Pero en la práctica, yo no conozco de algún caso en que se haya destituido a un magistrado en aplicación de este régimen, ¿no? En la práctica, alguna vez ha habido algún conflicto, pero lo que sucede normalmente es que el magistrado renuncia antes, ¿no? Antes de que se emita algún fallo, precisamente para cuidar su reputación, etcétera. Es así como funciona nuestro Tribunal Andino de Justicia. Nuestros magistrados son no tienen mucho, o sea, no tenemos la forma, ni siquiera como países, de poderlos controlar, precisamente porque ellos dicen nosotros somos independientes de los gobiernos, son independientes de los otros órganos, entonces eso hace que sea muy difícil lograr, digamos, sancionar o hacer un control como nos gustaría hacer. Hay cosas que pese a que los países no estábamos de acuerdo, como este tema del acto aclarado. El acto aclarado se debería haber aprobado con una decisión, no con una sentencia. Las sentencias sirven para resolver controversias. Perdón que me explaye con este tema. No es para emitir nuevos procedimientos o aspectos que están fuera de la norma comunitaria. El ejemplo que yo siempre pongo también, el tema del cobro por audiencia. Se les ha, en un Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, se ha emplazado al Tribunal Andino de Justicia a que deje de cobrar $1,000 por audiencia. Pero que ellos dicen, nosotros somos independientes, nadie puede ejercer autoridad sobre el Tribunal Andino de Justicia, y al final funciona así. Y aprovecho que estamos hablando de este tema, alguien en las primeras sesiones preguntaba, una compañera preguntaba si es que alcanza el presupuesto del Tribunal Andino de Justicia. La mayor parte del presupuesto se gasta en salarios, ¿no? Un magistrado gana más de $10,000. Entonces yo creo que si falta presupuesto deberían ajustarse un poquito los salarios para estar seguros de que les va a alcanzar para otro tipo de gastos que puedan tener. Entonces están en Quito. Quito no es de las ciudades más caras, ¿no? Pero bueno, perdón, eso es un poquito para que conozcan mi opinión y mis críticas también a cómo funciona nuestro tribunal. Continuemos con las interpretaciones prejudiciales.
La interpretación prejudicial solo se puede realizar sobre estas normas que conforman el derecho andino comunitario, y el tribunal no tiene facultad para interpretar normas de derecho interno ni tampoco de derecho internacional. No puede el tribunal interpretar la Convención Interamericana de Derechos Humanos, no puede interpretar normas de la OMC, ninguna otra norma que no sea exclusivamente la relacionada con el derecho comunitario. Entonces, esto también está en el cuestionario, les pido que tomen nota. La interpretación prejudicial únicamente puede ser pedida por los jueces nacionales de los países miembros cuando existe una controversia, o sea, la controversia tiene que existir para poder pedir la interpretación prejudicial. Debe haber un proceso en el derecho interno que requiera esta interpretación. No puede un juez nacional de oficio pedir, decir, por si alguna vez me preguntan qué significa o si es que alguien vendría y me haría una controversia respecto a este tema, me curo en sano y le pregunto al tribunal. No, tiene que existir ya un proceso interno, y ese proceso interno, esa controversia interna, debe involucrar de alguna forma la norma comunitaria para poder pedir una interpretación prejudicial. Entonces, tomen nota de eso. La interpretación prejudicial presupone la existencia de un proceso que se ventila en la justicia interna que de alguna forma involucra la norma comunitaria. Aquí poníamos un ejemplo también sobre cuáles son los asuntos controvertidos, ¿no? La autoridad consultante considera que todos los temas controvertidos en el proceso interno, de los que resultan pertinentes para esa interpretación prejudicial, están vinculados con la normativa andina. ¿Y a qué se refiere? Aquí son temas muy técnicos de propiedad intelectual. Si la marca COBI, de titularidad de esta sociedad CBY, Holdings LLC, respecto a productos comprendidos en la clase 9 de clasificación internacional de NIS. Entonces sí, tiene vinculación con el derecho comunitario, con la decisión 486, porque está hablando de titularidad de una marca que es denominativa. Si esta marca COBI fue usado en el mercado de manera real y efectiva, porque se supone que si uno no utiliza su marca de manera real y efectiva, según la norma comunitaria, pierde el derecho de utilizar esa marca. Y si las pruebas presentadas por CBI, que consistían en documentos redactados en idioma inglés, debieron ser consideradas o no para probar el uso de la marca en conflicto. Entonces es bien puntual, esos son los temas sobre los que va a hacer aclaraciones el Tribunal Andino de Justicia. Entonces, la sentencia que dicta el tribunal, que tiene la interpretación prejudicial, es de carácter obligatorio. El juez nacional que conozca el proceso, ¿no? El que formuló la consulta, obligatoriamente debe tomar en cuenta la interpretación prejudicial en su sentencia. No sé, cuando emita la sentencia debe tomar en cuenta la interpretación que ha hecho el Tribunal Andino de Justicia. Entonces, la sentencia que contiene la interpretación, como decíamos, resuelve la cuestión referente al derecho comunitario exclusivamente. No está resolviendo la controversia en el proceso interno, solamente la interpretación respecto al derecho comunitario. Quien tiene que resolver y emitir el fallo final es el juez nacional, interpretando o utilizando la interpretación del Tribunal Andino de Justicia. La sentencia que emite el Tribunal Andino de Justicia da respuesta definitiva a la interpretación, ¿no? Y además es obligatoria. La interpretación del juez, entonces, comunitario es absolutamente vinculante para el juez nacional. El juez nacional está obligado a tomar en cuenta y a utilizar la interpretación que ha hecho el Tribunal Andino de Justicia en su sentencia. Ahora, algo más. No solamente vincula al juez nacional, sino también, o sea, el juez nacional que ha solicitado la interpretación, sino a todos los jueces que luego vayan a conocer el proceso. Entonces, si ese proceso cambia de instancia, se va a otro juez nacional, ese nuevo juez nacional debe obligatoriamente tomar en cuenta la interpretación del Tribunal Andino de Justicia, ¿no? Y además, una obligación adicional que tiene el juez nacional que ha solicitado una interpretación prejudicial, debe enviar su sentencia
al Tribunal Andino de Justicia. Una vez que emite la sentencia, debe mandar una copia al Tribunal Andino de Justicia para que el Tribunal Andino de Justicia verifique que en su sentencia ha utilizado la interpretación emitida por el tribunal. Bueno, de acuerdo a lo establecido en el artículo 128, tanto los países miembros y la Secretaría General deberían velar por el cumplimiento y la observancia por parte de los jueces nacionales sobre el tema de la interpretación prejudicial. Es decir, es responsabilidad de nuestros gobiernos, de nuestros estados, garantizar que el juez nacional tome en cuenta las interpretaciones prejudiciales en sus fallos. Bueno, y esto es lo que les decía, ¿qué pasa si un juez nacional no toma en cuenta las interpretaciones prejudiciales? Bueno, los particulares, entonces, tienen derecho a poder acudir ante el tribunal, o sea, el Tribunal Andino de Justicia, en ejercicio de acción de incumplimiento. Es decir, pueden empezar una acción de incumplimiento, ya sea porque el juez no ha hecho la consulta al tribunal o ya sea porque la ha hecho y no la ha tomado en cuenta después. Entonces, en realidad están yendo a demandar al país, no al juez interno, ¿no? Van a ir a demandar a Bolivia porque Bolivia no se ha encargado de que el juez interno tome en cuenta la acción o la interpretación prejudicial. Contestando a la pregunta que hicieron hace un momento, eso es lo que sucede si el juez nacional no cumple con lo establecido en nuestro derecho comunitario respecto a las interpretaciones prejudiciales. Entonces, aquí repitiendo lo que les decía, la interpretación prejudicial, para que se pueda iniciar, presupone la existencia de un proceso judicial interno. Ese proceso judicial interno debe aplicar o debe interpretar la norma comunitaria. Y existen dudas. El juez interno tiene dudas de cómo se interpreta la norma comunitaria. No quiere decir de que se esté incumpliendo la norma comunitaria, sino que el juez no sabe cómo interpretarla o tiene alguna duda para interpretarla. Entonces, en ese momento se hace. Se hace de manera obligatoria cuando no hay posibilidad de recurso en el derecho interno, es decir, cuando yo no puedo apelar la decisión de ese juez interno. Y es voluntaria si es que existe alguna posibilidad de recurrir a otra instancia en el derecho interno. ¿No? O sea, como decíamos, es facultativa en ese caso. Eso a manera de resumen de lo que acabamos de ver. Aquí les vuelvo a poner el cuadrito. Este cuadrito ya lo vimos ayer y es una compilación desde el 85 hasta abril del 2024 de cuántas acciones se han presentado. Y aquí, como nos decía el doctor hace un momento, interpretaciones prejudiciales son 7,254. Se han resuelto 6,910. Tenemos casi 7,000 interpretaciones prejudiciales en la jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia. Entonces, casi todo el tiempo el Tribunal Andino de Justicia se ha dedicado a resolver este tipo de acciones. Ahora, en realidad, como se ha interpretado tantas veces los mismos artículos, las sentencias eran copia de las anteriores, ¿no? Eso también tenemos que tenerlo claro. Y bueno, después vamos a seguir viendo los otros tipos de acciones. Hasta ahora hemos visto la prejudicial y la de nulidad. Entonces, vamos a hablar ahora sí, como me había comprometido. Esto es muy nuevo, lo del acto aclarado. Recién ha cumplido un año de su implementación. No se tiene mucha bibliografía sobre este tema, más que la propia sentencia que crea el acto aclarado y algunas declaraciones que han hecho los magistrados. Me he dedicado a buscar alguna bibliografía sobre este tema y es muy poco lo que he podido encontrar, pero tenemos claro cómo funciona. Se establece, el Tribunal Andino de Justicia establece que la doctrina del acto aclarado es aplicable a la interpretación prejudicial del derecho andino. Aquí quiero que quede claro, no es que el tribunal haya eliminado la interpretación prejudicial, sino que ha cambiado la forma en la que se realiza. O sea, según ellos, ¿no? Eso es lo que han hecho. No es que han modificado la norma andina para que ya no exista interpretación prejudicial, no. Sigue siendo obligatoria en caso de que sea juez de última instancia. Todo lo que hemos visto hasta ahora sigue vigente. Lo único que cambia es la forma de acceder a esa interpretación. Entonces, ¿cómo se accede a esa interpretación? Si se trata
de un aspecto de la norma andina comunitaria que ya ha sido aclarado, debe buscar en la jurisprudencia el juez nacional y debe adoptar esa interpretación que ha encontrado en la jurisprudencia, en estas 7,000 sentencias, en su fallo, ¿no? Entonces, los jueces nacionales de única o última instancia que tienen que resolver una controversia aplicando una norma andina, ya no están obligados a formular la consulta cuando éste ya ha interpretado la norma con anterioridad, ¿no? Esa es la diferencia, o eso es lo que sucede en este mecanismo de acto aclarado. Entonces, ¿cuál es el cambio de obligación, no? Los jueces nacionales, si han emitido, si es que ya tienen si ya se ha resuelto, ya se ha aclarado la duda que surge en el pasado, basta con que la busquen, la encuentren y la adopten en su fallo, ¿no? Ya no necesitan enviar el oficio. Ahora siguen enviando, como les digo, siguen enviando el oficio y el tribunal les contesta, revise la sentencia número tanto y número tanto, ¿no? Pero ya no es obligatorio. Eso es lo que ha cambiado con el acto aclarado. Ahora, contestando la pregunta del doctor que nos hacía hace un momento, no es que ya no se hacen sentencias prejudiciales, se siguen haciendo sentencias prejudiciales. ¿En qué casos? En el caso que no exista una interpretación prejudicial previa del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre algún asunto. Como les decía, como hemos visto, ya estamos en más de la decisión 900, ¿no? Hay mucha norma comunitaria y las interpretaciones prejudiciales se han concentrado en una de esas 900 normas, que es la de propiedad intelectual. Entonces, podrían hacerse consultas prejudiciales sobre todo el resto del bagaje normativo que tenemos, sobre todo nuestro derecho comunitario en general, que está vigente en la comunidad andina. Entonces, los jueces, los magistrados, el Tribunal Andino de Justicia sigue contestando este tipo de consultas prejudiciales cuando no se ha interpretado cierto aspecto con anterioridad. ¿Cuándo más? Cuando se tienen preguntas hipotéticas. Esto funciona mucho con las preguntas, con el tema de las interpretaciones prejudiciales, que el juez nacional, como no puede referirse al caso en concreto, dice, supongamos que existe una marca que no se ha utilizado real y efectivamente durante 5 años, pero sí con su nombre en español, pero sí con el nombre en inglés. Entonces, ¿cuál sería la interpretación del artículo tanto? O sea, hacen ese tipo de preguntas hipotéticas, obviamente para que el tribunal le conteste, no correspondería haberle dado, ¿me entienden? O sea, es una forma que han ideado las consultas hipotéticas para no referirse al caso concreto, ¿no? Entonces, cuando no se han resuelto esas consultas hipotéticas con anterioridad, también el tribunal debe contestar la consulta prejudicial. Y luego, cuando un juez nacional requiere que el tribunal precise, amplíe, y aquí contestando la pregunta del doctor Vélez Pucha, o modifique su criterio previo. Es decir, pueden haber cambiado las circunstancias, puede ser necesario reinterpretar cierto aspecto del derecho comunitario. Yo les ponía el ejemplo, que se modifique una decisión, por ejemplo, o que las circunstancias hayan cambiado y que los magistrados tengan que cambiar su interpretación prejudicial. El juez nacional se lo deberá pedir y el tribunal, si es que considera que se debe modificar, puede modificar esta interpretación prejudicial, ¿no? Entonces, esas son las tres circunstancias en las que el Tribunal Andino de Justicia aún debe contestar las consultas prejudiciales. Bueno, el Tribunal Andino de Justicia fundamenta este procedimiento con que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha establecido que la consulta prejudicial es innecesaria si la cuestión planteada ya ha sido resuelta en una decisión previa. Entonces dicen, como hace el Tribunal de la Unión Europea, nosotros por un tema de economía procesal queremos hacer lo mismo y eso es modernizar el tribunal, etcétera, ¿no? Así es como lo han fundamentado, porque esto de la consulta, esto del acto aclarado también está vigente en este momento en la Unión Europea. Y bueno, se basa tanto la Unión Europea como la Comunidad Andina
en el principio de economía procesal. La idea es evitar la congestión, la paralización de procesos jurisdiccionales nacionales, porque han visto, si un juez nacional necesita hacer la consulta prejudicial, debe suspender el proceso. Entonces eso puede llevar a retardación de la justicia en los tribunales nacionales. Entonces, así es como se ha fundamentado la doctrina del acto aclarado. Hay riesgos que se han identificado, que hemos identificado. Uno es incertidumbre e inseguridad jurídica. Es evidente, ¿no? No sé cómo lo han resuelto en la Unión Europea, pero eso de que confiarle a un juez nacional que se ponga a buscar la base de datos para interpretar cierto aspecto de la norma comunitaria puede generar cierta inseguridad jurídica. Existe riesgo de nulidades o nuevos litigios por omisión de la consulta. El juez puede decir sí he consultado y no ha consultado, ¿no? Puede que todo el proceso en el derecho interno quede nulo porque el juez no ha consultado directamente, no sabía que tenía que consultar, al no ser obligatorio, al no tener que mandar un oficio, mandar copia de la sentencia, como se hacía antes, no lo haga y en la justicia interna lleve a que se tengan nuevos litigios o que algunos procesos queden nulos, ¿no? Y bueno, también existe una alta probabilidad de que se presenten demandas de incumplimiento contra el país de origen del juez que emitió la consulta. Si yo estoy reclamando, si he presentado un proceso ante un juez y el juez no ha hecho la consulta prejudicial o no ha buscado en la jurisprudencia cómo se debería aplicar, yo directamente puedo ir al Tribunal Andino de Justicia y presentarle una demanda de incumplimiento al país. Ni siquiera al juez, a todo el Estado boliviano puedo presentarle esa demanda de incumplimiento. Entonces, nosotros veíamos que uno de los riesgos de este acto aclarado puede ser que empiecen a proliferar las demandas contra los países, ¿no? Bueno, eso lo ponemos como riesgo, ¿no? ¿Qué es lo que dicen ellos? Esto lo dice el doctor Apac, que es el magistrado peruano. Dice, desde su implementación, que va un año, de 768 solicitudes de interpretación prejudicial, que es lo que recibían por año, imagínense, recibían 3 o 4 por día hábil en el año, interpretaciones prejudiciales, que estaban previstas para el 2023, se han recibido solamente 236. O sea, ha reducido en 1/3 la cantidad de consultas prejudiciales que reciben. En 2023 lograron resolver 398 interpretaciones prejudiciales, quiere decir que han resuelto 162 más que el año pasado, es decir, se han vuelto más eficientes, quiere decir, han sido más eficientes el 2023 porque no han recibido han recibido una cantidad menor de interpretaciones prejudiciales. Y bueno, la reducción de pendientes que tenían, las interpretaciones pendientes disminuyeron de 629 en 2022 a 469 en 2023, es decir, tienen menos pendientes que resolver en cuanto a interpretaciones prejudiciales. Así ellos dicen de que está funcionando, de que hay mejor, de que hay una menor carga procesal que tiene el tribunal. Como hemos visto el tema de los potenciales riesgos, obviamente el beneficio del acto aclarado es que le permite al tribunal resolver más rápidamente las interpretaciones prejudiciales y además tiene más tiempo para los otros procesos judiciales contenciosos, ¿no? Y bueno, lo que decíamos, que se resolvieron 398 interpretaciones prejudiciales. Doctor Oltalvaro tiene la palabra. Gracias, Doc. Buenas noches. Una preguntita. ¿El cambio de jurisprudencia del Tribunal de Justicia es muy seguido o los intervalos en el tiempo son lo suficientemente fuertes como para dar una seguridad jurídica y precisamente evitar esos vacíos, esa inseguridad? De momento, yo solamente he estado en los procesos donde está involucrado Bolivia, ¿no? Que son muy pocos, para ser sincero, pero de lo que yo he podido ver, no ha habido ni una sola vez que se hayan modificado las interpretaciones prejudiciales pasadas, ¿no? Ahora, el acto aclarado es muy nuevo, como les digo, recién ha cumplido un año, ¿no? Hay que ver un poco más adelante cómo funciona, pero de momento, con el anterior sistema,
tampoco he visto que exista una modificación a una interpretación prejudicial emitida con anterioridad. Hay una solidez, hay una seguridad jurídica para eso, por lo Porque es menos en la que, práctica. perdón, doctor, porque es que los fenómenos sociales evolucionan como va evolucionando también la sociedad, pues eso es una verdad en sí misma. Y las excepciones que traen en la presentación, los jueces locales también pueden pedir para precisar, ampliar o modificar criterios que ya se han establecido por parte del tribunal. O sea que sí es latente el cambio de jurisprudencia. Eso va Sí, sí. acompasado, entonces pregunto también, ¿eso va acompasado, por ejemplo, con los fenómenos mercantiles que se están presentando, que se presentan a nivel mundial? Por ejemplo, la crisis de los contenedores. No sé si sea pertinente la pregunta, pero por ejemplo, la crisis de los contenedores, que creo que no se ha superado del todo, ¿cómo ha afectado esto en la jurisprudencia del Tribunal Andino? Por ejemplo, se me viene a mí esa pregunta. Bueno, sobre el tema de la crisis de contenedores, específicamente no ha modificado la jurisprudencia que tenía el tribunal. ¿Pero por qué? Porque sí lo hubiera podido modificar. Porque los países nos hemos hecho cargo y hemos emitido una norma especial y transitoria donde establece ciertas excepciones, ¿no? Establece ciertas facilidades. También la pandemia. Cuando fue la pandemia, también nos hemos visto obligados a modificar muchas formalidades que teníamos en el propio ordenamiento jurídico comunitario, aceptar declaraciones de aduana vía correo electrónico, modernizar, así una oportunidad para modernizar todo. El tribunal no, que yo conozca, como le digo, no ha modificado de momento la jurisprudencia. Ahora un juez que lo requiera lo puede pedir, lo puede justificar y bueno, por eso habíamos puesto como riesgos potenciales cierta incertidumbre e inseguridad jurídica, ¿no? Que eso lo hemos analizado en la interna, ¿no? Entre nosotros. Entonces, hay ahí un riesgo potencial. Ahora, no se ha hecho. Hasta donde yo conozco, tal vez me equivoco, no se ha modificado de momento este tipo de decisiones. Lo que sucede, como le digo, cuando pasa, y eso tiene toda la razón, el derecho comunitario está vivo, o sea, se va modificando todo el tiempo según lo que sucede, pero son las normas lo que se modifican, no las interpretaciones del tribunal. El tribunal ahora, si cambió la norma, tiene que volver a interpretar a la luz de la nueva norma. Eso no les queda otra. Pero en el caso pandemia y en el caso de la crisis de contenedores, incluso con el tema de la escasez de fertilizantes, hemos tenido que modificar norma comunitaria, ¿no? Hemos tenido que hacerlo incluso en algunos casos de emergencia para que precisamente nadie entre en incumplimiento, porque los que íbamos a entrar en incumplimiento éramos los propios países, ¿no? Entonces se da, pero se da desde otra instancia, no desde el órgano que soluciona las controversias, sino desde los órganos que generábamos normativa o que generan normativa. Gracias por la pregunta, doctor. Me parece muy pertinente. Bueno, aquí lo que les pongo, esos son los supuestos, el beneficio, porque no hay duda de que obviamente ha bajado la carga procesal, ¿no? Aunque sigan pidiendo aumento de presupuesto, ha bajado el trabajo que hacen, pero, y bueno, se han vuelto más eficientes, eso también es verdad. Y bueno, el tribunal ha establecido con claridad, aquí ya les estoy mostrando la sentencia del Tribunal Andino de Justicia, es que la consulta sigue siendo obligatoria en estos tres casos. Cuando la norma andina que se debe aplicar en un caso concreto no ha sido objeto, es justo lo que hablábamos con el doctor Otalvaro. Cuando el tribunal ha emitido interpretación prejudicial respecto de una norma andina, pero no respecto a otra, caso en la cual la consulta se refería a la norma sobre la cual no se ha emitido una interpretación, es decir, cuando hay relación entre dos normas y se ha pedido la interpretación de una y no la otra, y cuando a pesar de existir una interpretación prejudicial sobre una norma andina en concreto, el juez nacional considera que es necesario que el tribunal precise, amplíe o modifique el criterio jurídico interpretativo contenido en la mencionada interpretación. Y hay una cuarta,
cuando a pesar de existir una interpretación prejudicial previa, el juez nacional considera que es necesario formular estas preguntas hipotéticas relacionadas con la norma andina en cuestión. Eso entonces para poder resumir, ahora sí vamos a ver un ratito la base de datos de interpretaciones prejudiciales. Van a ver que es bastante sencillo cómo funciona. Les voy a compartir mi pantalla. Después contestamos las preguntas que están haciendo por escrito. Les agradezco mucho, compañeros, por esas preguntas, pero déjenme mostrarles un ratito esto. Doctor, buenas noches. Buenas noches, adelante. Mil disculpas, la verdad, Roberto. Estimado doctor, mire, hasta ahorita he podido escuchar la clase y estoy ya abordando el vuelo por temas de trabajo y le quería por favor pedir dispensa para poder dar el examen y yo de todos modos por correo le voy a escribir por los motivos por los cuales ya me vea obligado a desconectarme, pero es por temas laborales que estoy abordando un vuelo. Por favor, doctor, esa dispensa le rogaría. Gracias. No se preocupe, escríbame, pero le ruego un correo. Gracias, muy buenas noches. Listo, Gracias, buenas doctor. noches. Bueno, estamos en la página web del Tribunal Andino de Justicia. Como ven, es bastante simple el sitio web. Vamos a entrar donde dice jurisprudencia. Tenemos por tipo de proceso judicial, ustedes pueden ver todas las sentencias del Tribunal Andino de Justicia, pues según si es que, a ver, entremos para que lo veamos, porque creo que no vamos a tener otra oportunidad, según por tipo de acción. Habíamos visto cuáles son las acciones que resuelve el tribunal. Bueno, están las de nulidad, incumplimiento, aquí están las interpretaciones prejudiciales, demandas arbitrales, laborales, recursos de omisión y cuestión prejudicial de validez, le han llamado, ¿no? Que es cuando contestan los oficios diciendo ya se ha aclarado en otra interpretación. Pero vámonos directamente a actos aclarados. Y está acá. Este es el repositorio. Entonces, aquí hay una guía que ustedes que supuestamente los jueces nacionales deberían consultar para poder utilizar esta forma, digamos, del acto aclarado. No voy a entrar a la guía. Y aquí está el repositorio de providencias que reconocen un acto aclarado. También pueden ver a través de un índice, ¿no? De criterios jurídicos. Vámonos primero al índice, que me parece que es un poquito más didáctico. Y aquí va por normas, ¿no? Esta es de la decisión 486, que es el régimen común de propiedad intelectual. Y esta es sobre la decisión 351, que es el régimen común sobre derechos de autor y derechos conexos. Como les adelantaba, el tribunal sobre todo ha resuelto temas que tienen que ver con propiedad intelectual y algo de asuntos tributarios y aduaneros. Entonces, si la norma tiene que ver, por ejemplo, con asuntos tributarios y aduaneros, entran y se les abre este PDF, es así de simple su base de datos, y les dice cuál es el proceso, ¿no? En qué fecha se ha dado la sentencia de acto aclarado, y aquí les dice cuál es el tema. Entonces, si lo que el juez nacional tiene que resolver, algún tema que tiene que ver con explicación de los métodos para determinar el valor de aduana, entonces directamente puede acudir a la interpretación prejudicial que se ha hecho en otro momento, que es la que estamos abriendo ahora, respecto a este aspecto sobre valoración aduanera, ¿no? Un tema bastante concreto. Entonces, el juez nacional debe revisar esta sentencia de interpretación prejudicial y utilizar esta interpretación en su fallo, en el fallo que vaya a emitir. Como ven, han tratado de organizarlos por normas. Como les decía, básicamente tiene algunos temas tributarios y aduaneros, tiene mucho de la 486 y tiene mucho del régimen común sobre derechos de autor y derechos conexos. Si ustedes quieren una interpretación prejudicial sobre, por ejemplo, la validez del pasaporte andino, temas migratorios, la aplicación del roaming, cualquier otro tema que tenga que ver con la integración andina, no hay interpretación prejudicial, no se ha hecho antes. Entonces aquí está, les abre directamente la Gaceta,
con esta interpretación prejudicial. En este caso ha sido una consulta facultativa la que se ha hecho. Lo ha hecho la Oficina de Director Nacional de Derecho de Autor de la República de Colombia y es sobre estos artículos de la 486, de la 351, perdón. Entonces, ¿quién es el demandante? La Entidad de Gestión Colectiva de Derechos de Productores Audiovisuales de Colombia, EGEDA Colombia, y el demandado es Hotel Plazuela San Ignacio Medellín, propietario del establecimiento Hotel no sé qué. Entonces, aquí les da la interpretación que hace el tribunal. Nos vamos a ir al final. Es toda la explicación. En este caso se ha abierto la Gaceta entera, por eso hay más de una interpretación prejudicial aquí. Pero bueno, básicamente termina con la interpretación de cada uno de los artículos que el juez nacional ha solicitado. Entonces, se supone que se debe utilizar, si es el caso de esta norma, que es la que necesitamos interpretar como jueces nacionales, esta interpretación que ya ha sido dada en algún momento. Como ven, la base de datos no es más que un PDF. Pueden acceder por criterios jurídicos, que será una forma, y la otra forma, nos vamos a ir de atrás, era acceder a través del repositorio. Entonces, las sentencias de interpretación prejudicial que reconocen un acto aclarado, las sentencias de interpretación prejudicial que reconocen un acto aclarado en un conjunto con un criterio jurídico novedoso, o sea, son las últimas sentencias, autos que se pronuncian sobre la solicitud de interpretación prejudicial de normas, instituciones y temas jurídicos reconocidos como acto aclarado. Esto es lo que les decía. Cuando no es una sentencia, simplemente es un auto en el que le dice ese tema ya ha sido aclarado mediante tal sentencia, ¿no? Y bueno, está clasificado de esa forma. Entonces, veramos las sentencias. Y esta es la sentencia que ha sido emitida por el tribunal. Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad, el origen empresarial de una marca, está en la página 5, la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud, riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación, similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica, también está en la página 5, etcétera. Entonces, pueden ir bajando, pueden encontrar, digamos, el acto que ustedes, o la interpretación prejudicial que necesitan a partir también de esta otra clasificación. A mí me ha sido mucho más fácil con el PDF, por lo menos encontrar temas sobre asuntos aduaneros en su momento. Bueno, yo creo que hasta ahí estamos. Vamos a abrir de nuevo la presentación. Ya nos falta, vamos a aprovechar estos últimos 10 minutos antes del cuestionario para poderles mostrar un poco más de recurso, que es uno bastante sencillo, está en pocas diapositivas y que ya lo habíamos adelantado, que es el recurso por omisión. Hasta ahora hemos visto el de nulidad, que lo vimos ayer, la interpretación prejudicial con el acto aclarado, que lo hemos visto hoy, y estamos viendo el tercero, el recurso por omisión o inactividad. Yo algo ya les había adelantado de este tipo de recursos, es cuando los órganos decisorios, y recuerden bien, los órganos decisorios, el Consejo, la Comisión o la Secretaría General se abstuvieran de cumplir una actividad a las que están obligados expresamente por el derecho jurídico andino. Cuando no hacen algo a lo que están obligados a hacer según nuestro derecho comunitario. Entonces, ¿quiénes pueden interponer? Prácticamente todos. Puede hacer un país miembro, puede interponer contra el Consejo Andino, contra la Comisión o contra la Secretaría. Pueden hacer el propio Consejo Andino, la Comisión o la Secretaría. Y por último, las personas naturales o jurídicas pueden presentar este recurso. O sea, ustedes pueden ir a presentar ante el tribunal un recurso por omisión a la Secretaría General o a la propia Comisión de la Comunidad Andina, si es que ellos tenían la obligación, por ejemplo, de reglamentar algún aspecto y no lo han hecho, ¿no? Entonces, ¿cuál es el trámite? Es bastante sencillo. Lo que se debe hacer es, ustedes deben preparar una nota diciéndole si es contra la Secretaría General, debería ser, señor Secretario General, le pido que cumpla lo que dice en el artículo tanto de la decisión tanto respecto a emitir, por ejemplo, la franja de precios de este mes, porque supongamos no lo ha hecho. Entonces, tienen que ustedes esperar 30 días. En 30 días,
la Secretaría General o al órgano que ustedes están demandando por omisión o inactividad debería cumplir el requerimiento. Si no lo hace, sin que el órgano se pronuncie, les dé una explicación, les explique por qué ya no están obligados a hacer ese trabajo o lo que sea, ya directamente el solicitante puede acudir al tribunal. Entonces, el único requisito es que ustedes o los países o otro órgano les solicite por escrito al órgano que está haciendo caso omiso de sus obligaciones para que en 30 días cumpla con sus obligaciones, ¿no? El tribunal tiene apenas 30 días para resolver el tema. Entonces, en 60 días esto se puede solucionar. 30 días que ustedes tienen que esperar para que uno de los órganos decisorios cumpla con su obligación y luego 30 días para que el tribunal emita su sentencia, ¿no? Entonces, como aquí tenemos algunos ejemplos, la verdad por temas de tiempo no voy a entrar, pero es en la misma página web que hemos visto, cómo funcionan estos recursos por omisión o inactividad. Y es, como les digo, es de los recursos más sencillos de presentar. No es más que un oficio, primero al órgano, luego al tribunal. Y el tribunal lo que hace es emplazar, o sea, una vez que el tribunal pasan los 30 días, si el tribunal comprueba de que este órgano decisorio no ha cumplido con alguna de sus obligaciones, le ordena a través de una sentencia que así lo haga. Ahora, no hay sanciones que se puedan aplicar contra los órganos. Esto no es contra los países, es contra los órganos decisorios. Entonces, pero se supone que son parte del derecho, que son parte del sistema andino de integración y deberían cumplir las sentencias del tribunal. Hay pocos casos, no hay mucha jurisprudencia respecto a estos recursos por omisión. Han sido presentados, por ejemplo, por gremios de transportistas en algún momento, por algunas empresas farmacéuticas, contra la Secretaría, contra la Comisión. Muchos no prosperan, pero hay algunos casos que sí han prosperado y el tribunal ha emplazado al órgano. Incluso a mí me tocó ser representante ante la Comisión en uno de estos incumplimientos y hemos tenido que muy rápido poder acelerar el trabajo que se estaba haciendo para el que se tenía el plazo. Bueno, eso sería sobre este tema. Yo ahora pasaré rápidamente a ver algunas de las preguntas que me han escrito. Y quiero aclararles, los que me consultan por chat, también les hago valer la participación. Nos pregunta Luis Villavicencio, ¿cómo contribuye la interpretación prejudicial a la uniformidad y coherencia? Bueno, al tener una interpretación prejudicial, y que esta interpretación sea parte de la jurisprudencia que se tiene en el Tribunal Andino de Justicia, se supone que todos los tribunales nacionales van a interpretar la norma andina de igual forma. No dejamos en manos de los cientos de jueces nacionales que tenemos en nuestros países la interpretación de la norma andina. ¿Qué impacto tiene la interpretación prejudicial en la seguridad jurídica de los ciudadanos y empresas? Yo creo que es importante, ¿no? Que un órgano que se supone es independiente se encargue de poder, fuera de los jueces nacionales, de interpretar al menos el derecho comunitario. Creo que les da seguridad jurídica el hecho de que la interpretación la hagan los magistrados, que se supone son expertos en derecho comunitario y que van a poder interpretar mejor una norma comunitaria que un juez nacional, que no es especialista en el tema, ¿no? ¿Cómo se compara el mecanismo de interpretación prejudicial del tribunal con mecanismos similares? Justo poníamos el ejemplo sobre la Unión Europea. La Unión Europea también tiene este tipo de interpretaciones prejudiciales y también ha cambiado su norma para poder admitir el acto aclarado. Entonces, normalmente los tribunales comunitarios se tienen que encargar de que sea uniforme la interpretación del derecho comunitario. Entonces, creo que es importante. El doctor Villavicencio me dice, ¿qué papel juegan los abogados y los operadores jurídicos en la promoción y utilización del mecanismo de interpretación prejudicial? Bueno, una de las partes puede pedirle a un juez nacional que haga la interpretación prejudicial. Puede requerirle que la haga de manera facultativa, si no es un juez de última instancia. Y si es un juez de última instancia, el abogado puede pedirle, exigirle que haga la interpretación prejudicial y que la tome en cuenta en su sentencia, en su fallo. Entonces, juegan ahí ese rol, pero en realidad
quien pide la interpretación prejudicial es el juez, no es uno de los abogados, ¿no? ¿Tiene algún tipo de costo interponer alguno de estos recursos? No, no tiene ningún costo. De momento, quién sabe si nos sorprenden los magistrados. ¿Se paga algún tipo de timbres o en algunos casos se interpone un recurso al tribunal? En ningún caso. El único cobro que está establecido es el cobro por audiencia, que como les digo, no entiendo en qué basan ese cobro. Todo lo demás es gratuito, es simplemente mandar un oficio. ¿Cómo se puede verificar la aplicación de la interpretación prejudicial en las sentencias con la nueva modificación? Es algo que hemos estado discutiendo, porque eso es lo que puede suceder. Si una de las partes que ha presentado el recurso ante un juez nacional verifica que la sentencia del juez nacional o el fallo del juez nacional no ha tomado en cuenta, lo que puede hacer es ir y demandar al Estado por incumplimiento, ¿no? Ese es un riesgo que veíamos de que no hay un control, porque antes, cuando la interpretación cuando esto era obligatorio, el juez nacional tenía que mandar copia de su sentencia al tribunal. Ahora ya no, porque no han hecho la consulta prejudicial o no han enviado al menos la consulta prejudicial, ¿no? Entonces sí, ahí hay un tema que para nosotros significa un riesgo. Los plazos para interpretar cada caso, no hay plazos establecidos para el tribunal. Como ven, existen demoras de un año. No existen plazos por parte del tribunal. El tribunal no se ha puesto plazos para hacer interpretaciones prejudiciales, cosa que es muy peligrosa, ¿no? Porque si se suspenden los plazos procesales en el derecho interno, imagínense cómo puede haber retardo de justicia. Es uno de los temas que ha utilizado para argumentar la necesidad del acto aclarado el Tribunal Andino de Justicia. Estos recursos pueden ser sustentados por la constitución política de los distintos estados. No. La constitución política del estado no tiene ninguna relación, digamos. Yo no puedo pedir que a la luz de mi constitución me interpreten la norma andina. Son cosas completamente distintas. Obviamente el derecho comunitario forma parte del bloque de constitucionalidad, pero no hay una relación entre la constitución y la norma comunitaria. Bueno, ahí terminamos con las consultas. Compañeros, les agradezco mucho por la paciencia. Vamos ahora al cuestionario. Den un segundo que lo abro. Y bueno, con los que vayan terminando pueden ir saliendo de la sala sin ningún problema. Y ya nos vemos mañana. Mañana ya nos toca las de incumplimiento. Ahí vamos a conversar sobre el tema combustible, que por lo menos atañe a 2 de nuestros 4 países, 3 con Perú. Que esas son las demandas, digamos, las más complicadas, porque es entre países, ¿no? Les pido me den un segundo. No solo entre países, también un privado puede denunciar de incumplimiento a su propio país. Y las sanciones, como les decía, de incumplimiento, tienen que ver con el establecimiento de aranceles, ¿no? Que eso es algo novedoso, no hay otros tribunales que sea esa la forma de sancionar a los países. Ahora sí, ahí está el cuestionario. Nos vemos algo más de tiempo.